Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, antes llamada Juridia, una empresa que se dedica a entrenar abogados en los elementos de la libertad y por ende del límite jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, específicamente la inteligencia artificial comercial, para que así sean capaces de manejar cualquier asunto jurídico sobre IA comercial, inteligencia artificial comercial, mercantil, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y el día de hoy haremos nuestro webinar precisamente sobre la diligencia del abogado en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y es importante indicar que esta grabación se va a publicar, es decir, primero hay que indicar que este webinar se está grabando y que se publicará en nuestros canales en YouTube y en nuestro blog y en demás cuentas de redes sociales de Ligadly, de Juridia y Ligadly, actualmente llamada Ligadly. Entonces, tanto en las redes de Ligadly como de Juridia sociales se publicará ello. Entonces, quien quiera participar, por favor, les agradezco que tengan en cuenta esto para que así sepan que están siendo grabados y que se va a publicar todo lo que ocurre en el webinar. Y si no lo desean, pueden simplemente participar con el chat en anónimo o indicando que no desean que se comunique el nombre cuando hagan la pregunta o cualquier interacción y así se asegurará que no se publique lo que no quieran que se publique. Entonces, frente a la diligencia del abogado en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, hay que iniciar estableciendo con claridad que precisamente el abogado diligente es el capaz de manejar cualquier caso preventivo, es decir, basado en el cumplimiento integral del derecho, y correctivo, es decir, basado en la solución de conflictos sobre IA comercial. Es el abogado capaz de manejar cualquier caso preventivo y correctivo sobre IA comercial. Y en ese sentido es importante aclarar que entonces no se trata de basarse en distintas teorías sobre el derecho, tales como el positivismo, el justnaturalismo o el realismo jurídico, o dentro de ello cualquier enfoque de pragmatismo jurídico o de axiología jurídica, es decir, de un enfoque basado en valores frente al derecho exclusivamente basado en valores, etcétera. No, se trata del derecho, es decir, de lo jurídico, del todo de lo jurídico, es decir, del todo de lo definido mediante el derecho. En eso consiste el conocimiento y cumplimiento del derecho, en conocer el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, la forma de la libertad, y en cumplir con ello, en aplicar los elementos de la libertad, en cumplir con el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, en aplicar los derechos y deberes, es decir, en gozar los derechos y cumplir los deberes, es decir, en ejercer la libertad, porque la libertad precisamente es lo que existe cuando se aplican los derechos y deberes, cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes, y por ende, propiamente, los elementos de la libertad son los derechos y deberes, y por eso hay que conocer los elementos de la libertad, es decir, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, tales como la buena fe, la mala fe, y dentro de ello, propiamente la diligencia y la culpa, porque la buena fe es una parte de la diligencia, pero no es suficiente para que exista diligencia. La buena fe se basa en la intención de existir cumpliendo con el derecho en cada relación jurídica, pero además de esa intención se debe realizar la acción con la cual efectivamente se logre cumplir con el derecho, es decir, se logre ejercer la libertad. Entonces, se trata de los fundamentos de la buena fe y para que esto quede claro, en general de los fundamentos de la diligencia y de la culpa y dentro de ello de todos los elementos del derecho, de todos los fundamentos jurídicos que precisamente aclaran el fundamento, es decir, la forma de la diligencia y por ende de la culpa, tales como lo previsible, es decir, la previsibilidad, la capacidad de previsibilidad, lo imprevisible, la tensión de lo imprevisible una vez ocurre porque en ese momento ya no es algo irresistible de atender, sino resistible, sujeto a la tensión jurídica según cómo cada quien deba ejercer su libertad, según cómo le proceda a cada quien la libertad en cada caso. Y desde ese enfoque, esa es la forma de la diligencia y propiamente la forma de la libertad. Y por eso, como nos damos cuenta, solo se conoce el derecho cuando se conocen los elementos de la libertad, porque el derecho es la forma de la libertad, la forma del cumplimiento del derecho es la forma de la libertad. Vamos a hacernos acá para que quede mejor, porque hay un fondo con luz. Entonces, la forma del derecho es la forma de la libertad. Y como esto es así, pues precisamente se trata de conocer los elementos del derecho, es decir, como decía,
los fundamentos jurídicos. Y por eso los fundamentos jurídicos son cualquier elemento mediante el cual se ejerce la libertad y por eso conocer la libertad no significa conocer unos elementos de la libertad, unos de sus elementos, solo algunos de sus elementos, solo unos de sus elementos, sino todos los elementos. Y por eso no basta con conocer el nombre libertad o con conocer algunas de sus características tales como que la libertad llega hasta donde inician los derechos de los demás, sino que hay que ir más allá. Y por eso dentro de ello no basta con saber que existen unas formas de libertad, por ejemplo, la libertad en relación con la expresión, y dentro de ello, por ejemplo, la intimidad, es decir, la libertad en relación con la expresión y por ende el control, es decir, la privacidad, es decir, la existencia de lo privado, y la publicidad, es decir, la existencia de lo público, en relación con la libertad en relación precisamente con la expresión de la persona de cada quien, para que se conserve lo que deba ser privado y se publique lo que deba ser público según precisamente lo procedente jurídicamente, es decir, según cómo apliquen los elementos de la libertad y propiamente según cómo proceda, aplique la libertad. Entonces, como queda claro, no existen varios derechos, varios seres, varios objetos, varios campos de acción llamados derechos, solo hay un derecho, por eso es que indicaba que no se trata de varias teorías sobre el derecho, sino precisamente del conocimiento y aplicación del derecho, es decir, de lo jurídico, del todo de lo jurídico, es decir, de la libertad, es decir, del deber ser jurídico, y dentro de ello el límite, del límite de la libertad. Entonces, solo se conoce y ejerce el derecho cuando se conocen y aplican los fundamentos del derecho, y esto es determinante para los abogados porque son los profesionales del derecho, es decir, quienes deben existir bajo un conocimiento y una aplicación profesional de lo jurídico, son quienes conocen a nivel profesional lo jurídico y quienes deben aplicarlo, precisamente bajo su perfil profesional, es decir, como profesionales del conocimiento y aplicación de lo jurídico. Por eso son profesionales del derecho y por eso se trata de la abogacía jurídica, de la abogacía del derecho, ¿cierto? Entonces, el derecho no consiste en tener una dimensión basada en teoría sobre él, sino en el todo de lo definido mediante él, que esa es propiamente la teoría del derecho, es decir, el todo de la forma de lo jurídico, ¿cierto? Por ende, a nivel teórico y una vez se aplica a nivel práctico. Por eso es que el derecho es el todo de lo creado mediante la teoría jurídica y la práctica jurídica. La claridad de la forma de la libertad, por ende jurídica, es decir, justa, es decir, ajustada a lo jurídico, y su aplicación. Y por eso no puede existir claridad del derecho si no existe precisamente la teoría jurídica, es decir, la forma de la libertad por ende clara y dentro de ello la forma clara de sus elementos, el conocimiento por ende claro de sus elementos, la claridad de sus elementos, y si a la vez no existe su aplicación, o sea que no puede existir por ende a la vez la práctica jurídica, el cumplimiento del derecho, validez, si no se conoce la teoría jurídica, es decir, si primero no existe la teoría jurídica y no se conoce ello, y si no se aplica. Por eso es que todo está conectado, es interdependiente, la teoría y la práctica. No puede existir teoría jurídica si no se conoce el derecho, es decir, la forma en la libertad, y no existe la práctica jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, eficacia jurídica y por ende seguridad jurídica, la certeza de la atención de lo jurídico, sino existe la aplicación de la teoría y para que exista la aplicación de la teoría, primero debe existir la teoría jurídica. Entonces, se necesita de la teoría jurídica para que se tenga claridad del derecho y se necesita a la vez de la teoría jurídica, es decir, del conocimiento de la teoría jurídica, del entendimiento de la teoría jurídica y de su aplicación para que exista la práctica jurídica. Por eso es que cuando algo se basa precisamente en los fundamentos jurídicos, no es algo que sea innecesario o algo que no sea práctico, es precisamente lo práctico porque es la forma de aclarar cómo es que se detectan los problemas jurídicos y cómo se solucionan, es decir, es la forma de lograr justicia, lo justo, lo ajustado a lo jurídico, según cómo proceda lo jurídico, según la forma de la procedencia de lo jurídico, a la medida del caso, es decir, a la medida de la relación jurídica involucrada, en este caso, vinculada de alguna forma con IA comercial a nivel preventivo o correctivo. Y por eso a la vez se trata de la armonía jurídica, es decir, de que todo lo jurídico es armónico entre sí, por eso no existe incompatibilidad entre normas, todas las normas son compatibles entre sí, porque una norma solo es mediante lo cual se aclare algo de los derechos y deberes y propiamente, como aprendimos, norma solo es mediante lo cual se aclare algo de la forma de la libertad y por ende de su límite jurídicamente. Entonces,
Todas las normas son compatibles entre sí y por ende todas las normas son necesarias y por ende solo se cumple con el derecho, es decir, con el todo de la norma, cuando se cumple con cada una de las normas. Y por eso solo existe el ejercicio de los derechos y deberes y propiamente el ejercicio de la libertad cuando se cumplen todas las normas, cuando se cumple con cada una de las normas y propiamente con el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho, ¿cierto? Porque es la única forma en la cual se logra eficacia jurídica, es decir, la aplicación de la libertad, porque se atienden todos sus elementos, se conocen en general sus elementos en abstracto sin vincularse a un caso concreto y se conoce cómo aplican, cómo proceden los elementos y propiamente cómo procede la libertad a la medida del caso y se logra aplicar la libertad por ende por parte de cada quien, es decir, propiamente por parte de cada persona, como persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano y como persona jurídica, es decir, moral, es decir, una organización de los sectores público y privado existentes en el caso. Se trata de que precisamente cada persona, como ser humano y como organización de los sectores público y privado existentes en el caso vinculado con IA comercial a nivel preventivo y correctivo, detecte cómo procede, cómo aplica, cómo le aplica la libertad y logre de alguna forma aplicarla con base en ello, con base en la forma en la cual deba aplicarla según cómo proceda, aplique a la medida de cómo vaya existiendo su persona y propiamente según cómo en definitiva totalmente exista su persona en el caso, según cómo vaya existiendo y propiamente existe el caso, preventivo correctivo sobre IA comercial. Y por eso en definitiva son los seres humanos quienes deben detectar cómo les aplica la libertad y quienes deben lograr aplicarla y cuando los seres humanos en el caso son diligentes, es decir, cumplen con el derecho, es decir, aplican la libertad, esta es la forma en la cual las personas, como seres humanos y como organizaciones, existen aplicando los derechos y deberes y propiamente la libertad. Es la forma en la cual las personas aplican la libertad y por ende es la forma del caso válido. Y por eso preventivamente es la forma de lograr que la IA comercial sea válida al existir en un caso válido, es decir, con armonía jurídica y correctivamente cuando las personas existentes en el caso correctivo, es decir, el caso de solución de conflictos sobre IA comercial, actúan válidamente, es decir, aplicando la libertad, es decir, cumpliendo con el derecho a la medida de cada quien se soluciona el conflicto porque cuando las personas aplican los derechos y deberes y propiamente la libertad es la forma de aclarar la forma jurídica del conflicto y dentro de ello la forma en la cual ha existido la culpa, es decir, la ocurrencia, la causación del conflicto, la forma en la cual se ha causado el conflicto, la forma en la cual ha existido el conflicto y dentro de la claridad de la culpa, dentro de la aclaración de la forma de la culpa, se aclara cómo se debe asumir la consecuencia de ello y después, aplicando la libertad igualmente en el caso correctivo, se logra que de alguna forma, principalmente voluntariamente o por excepción, coactivamente de una manera válida, se asuma la consecuencia de ello por parte del culpable o de cada culpable si son varios y así se soluciona el conflicto y por ende se logra la justicia correctivamente y termina el caso. Entonces, es determinante que los seres humanos apliquen los derechos y deberes y propiamente la libertad, ejerzan la libertad en el caso, y así es como existe el caso válido, preventivo y correctivo sobre IA comercial, y por eso es que así es como cuando el caso preventivo es válido, existe la IA comercial válida porque existe con armonía jurídica al existir en un ambiente válido, en un caso válido, es decir, en un ambiente con armonía jurídica, y a nivel correctivo es la forma de solucionar el conflicto sobre IA comercial. Y por eso, para que esto quede claro, la solución del conflicto no significa la reparación total de lo sucedido, de lo afectado negativamente con el incumplimiento del derecho, es decir, con la inaplicación de la libertad, es decir, con la culpa, porque lo inaplicado no se puede aplicar, pero es la forma de compensar lo que sea compensable y en general de lograr solucionar el conflicto. Entonces, esa es la justicia correctivamente, que se solucione de alguna manera el conflicto, mientras que preventivamente la justicia, es decir, lo ajustado a lo jurídico existe por ende totalmente, porque en todo momento existe la aplicación de la libertad por ende por parte de cada persona y en definitiva por parte de cada ser humano y por ende el caso existe por ende totalmente con armonía jurídica y por eso totalmente la IA comercial, el todo de IA comercial existente en el caso, válido es válido. Se trata de una IA válida, por eso así existe. Esa es la forma en la cual existe la IA comercial válida. Y es obviamente posible que en el caso preventivo existan conflictos, porque no somos perfectos, pero si se atiende válidamente, es decir, ejerciendo la libertad por parte de cada persona y en definitiva por parte de cada ser humano, el conflicto se detecta oportunamente y se soluciona. Por eso es que se viabiliza el caso y se logra que exista válidamente y no
se tiene que crear un nuevo caso para solucionar el conflicto, es decir, un caso correctivo, sino que todo se maneja a nivel preventivo. Y por eso es que el abogado como profesional del derecho, es decir, de lo jurídico, es contundente para viabilizar el caso preventivo o correctivo. Preventivamente para lograr que el caso exista con armonía jurídica, es decir, para lograr que el caso exista válidamente en lo que depende de su abogacía, según el alcance de su abogacía en el caso, y así exista IA comercial válida, el todo de IA comercial de una forma válida en el caso, al existir en el caso válido, reitero, y a nivel correctivo para lograr la solución del conflicto en lo dependiente del abogado. Y por eso propiamente el caso válido, para que esto quede claro, existe cuando cada una de las personas existentes en el caso, preventivo correctivo sobre IA comercial, aplican la libertad. Entonces el abogado en lo que depende de él debe aplicar la libertad precisamente para aclarar, aplicando la libertad, según cómo le vaya procediendo y propiamente proceda, cómo es el deber ser jurídico del caso, es decir, cómo debe existir jurídicamente el caso, preventivo o correctivo sobre vía comercial, es decir, cómo cada persona debe existir jurídicamente para existir válidamente y hacer que el caso sea válido. Y por eso, una vez el abogado aclara ello, según el alcance de su abogacía, se debe atender ello, es decir, aplicar la solución, es decir, aplicar alguna forma de lograr eso, que el caso exista con base en el deber ser jurídico, según cómo proceda el deber ser jurídico, es decir, según cómo le aplique el deber ser jurídico a la medida del caso, según la forma del caso. Y ahí el abogado debe aplicar la parte de la solución que le corresponda y las demás personas deben aplicar lo que les corresponda. Por eso es que entre todos se logra el caso válido. Y por eso todo está conectado y por eso el goce de un derecho solo existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen todos los deberes. Es decir, el ejercicio de la libertad solo existe cuando cada quien le ejerce a la medida de cada quien, en el caso, a nivel preventivo y correctivo, sobre IA comercial. Entonces, por eso el derecho no depende de teorías distintas de la teoría jurídica, es decir, del todo de la forma de la libertad, por ende jurídica y por ende de su límite, y por ende el derecho se basa en la armonía jurídica, en lo armónico jurídicamente, en lo armónico con lo jurídico, y por eso se trata de conocer y aplicar los elementos de la libertad, es decir, los elementos del derecho, es decir, los fundamentos jurídicos. Y cada quien debe aplicar los elementos de la libertad, no solo el abogado, pero el abogado debe aplicarlos, que es el tema determinante, contundente, importante. El abogado debe aplicarlos como profesional de lo jurídico. Por eso es que cuando el abogado actúa válidamente, es decir, aplicando la libertad, es decir, conociendo y ejerciendo, es decir, conociendo y aplicando a nivel profesional jurídico, los elementos de la libertad es que aclara el deber ser jurídico del caso y es que aplica la forma de la solución, es decir, la forma de hacer que el caso sea válido, que corresponda, que coincida con el deber ser jurídico, con cómo deba existir jurídicamente, en lo que depende de su abogacía. Entonces es determinante esto y por eso, como nos damos cuenta, como cierre de esta introducción, los fundamentos del derecho no son algo básico que los abogados ya aprendieron en su carrera de abogacía, en su licenciatura, en sus estudios de pregrado, y que por ende ya tienen claras las bases del derecho y no hay que estudiarlas, sino al contrario, lo de mayor nivel, lo de más alto nivel jurídico, lo de más alto valor jurídico para los abogados, son los fundamentos del derecho. Y por eso son lo universal. Y por eso es que el alcance de una norma se define con base en lo explícito, en lo que explícitamente se defina, comunique mediante ella, es decir, según su contenido y por ende alcance, es decir, efecto, explícito, directo, y a la vez con base en lo explícito, en lo implícito, es decir, en el trasfondo jurídico, es decir, con base en los fundamentos del derecho. Y por eso solo si se conocen y aplican a nivel jurídico profesional los fundamentos del derecho, se sabe cómo manejar válidamente, es decir, con armonía jurídica, cómo lograr que el caso exista con armonía jurídica, de una forma armónica jurídicamente, a nivel preventivo y correctivo cuando se trate de un caso vinculado con IA comercial. Y por eso cuando se conocen y aplican los fundamentos del derecho se conoce cómo se debe cumplir con cada una de las normas porque se aclara, se conoce, se detecta, se descifra, se califica, se clasifica jurídicamente la forma en la cual procede cada una de las normas a la medida del caso y dentro de ello se va clasificando, se va calificando, se va descifrando, decodificando, detectando cómo va procediendo la medida del caso, la norma, cómo va procediendo cada una de las normas a la medida de cómo va ocurriendo, existiendo, sucediendo, existiendo el caso. Y por eso se va logrando cumplir con cada una de las normas, preventiva y correctivamente frente a los asuntos vinculados con IA comercial. Por eso es que la solución es conocer y aplicar los fundamentos del derecho y propiamente la libertad, los elementos de la libertad, conocer y aplicar los elementos de la libertad y propiamente ejercer la libertad, conocer la forma de la libertad y dentro de ello de su límite, la forma del límite jurídico, la forma de su límite, la forma del límite de la libertad y aplicar la libertad
jurídica a la medida de cada quien, aplicar la libertad válida, es decir, justa, ajustada a lo jurídico, a la medida de cada quien. Esa es la forma de lograr manejar válidamente casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Entonces, se trata del deber ser jurídico, como indiqué, de la abogacía en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y por eso hay que tener claro, como igualmente indiqué, el deber ser jurídico. Y hay que tener claro entonces dentro de ello que el derecho es el deber ser jurídico. El derecho, precisamente, es el todo mediante el cual se define lo que debe existir jurídicamente para que exista el bien, es decir, lo válido, es decir, lo que permite que exista la vida, es decir, la libertad jurídica, la libertad válida. No la libertad que existe en el corto plazo, es decir, basada en lo antijurídico y que precisamente se basa en un colapso en el mediano y largo plazo cuando existen los efectos, cuando se sufren, cuando se sienten los efectos, las consecuencias de lo antijurídico y por ende no se puede continuar siendo libre, sino que se trata de la libertad jurídica válida, viable, ¿cierto? Que precisamente perdura en el todo del caso, no colapsa, no se frustra, no deja de existir en algún momento cuando el caso va existiendo válidamente, es decir, con armonía jurídica. Entonces se trata del deber ser jurídico, es decir, de la forma de la libertad, en general en abstracto, es decir, sin vincularse a un caso concreto, y en concreto, es decir, a la medida de la forma en la cual la libertad proceda y por ende debe aplicarse en el caso y por ende a la medida de la forma en la cual la libertad debe ejercerse, a la medida de cada persona y propiamente en definitiva a la medida de cada ser humano en el caso. Entonces se trata de la abogacía del derecho, es decir, de la abogacía del deber ser jurídico, es decir, de la abogacía mediante la cual se aclara cómo se debe atender el deber ser jurídico y se logra atender el deber ser jurídico a la medida de lo que válidamente dependa, es decir, a la medida de lo que esté a cargo jurídicamente, es decir, a la medida de lo que sea de responsabilidad jurídicamente del abogado o del equipo de abogados, si son varios abogados en el caso, o a la medida de lo que dependa de cada abogado, si son varios abogados representando a varias partes en el caso, varias personas en el caso. Y por eso, para que esto quede claro, como el deber ser de la abogacía y en general el deber ser jurídico, no solo de la abogacía, sino en general, consiste en lograr justicia, es decir, en lograr que el caso sea válido, es decir, que exista de una forma ajustada a lo jurídico, ajustada a la forma en la cual lo jurídico proceda. Entre todos los abogados en el caso debe existir colaboración, diligencia, es decir, armonización jurídica y por ende entre todos se debe lograr esa armonización y por ende no se trata de una confrontación, por ende excluyente entre los abogados para defender radicalmente, es decir, antijurídicamente, es decir, por fuera de la libertad, por ende jurídica, al representado, sino de lograr justicia, incluso a nivel correctivo. Cuando el representado es culpable, se debe, lo diligente es reconocer ello, se debe reconocer ello y se debe asumir, por ende, de la forma más fácil, más directa, más ágil, más rápida posible, más óptima posible, más efectiva, la consecuencia de ello, que eso es lo más favorable para todos. Incluso para el representado culpable, porque es la forma en la cual demuestra su buena fe y propiamente asume la justicia correctivamente y por ende incluso la consecuencia de la situación que deba asumir es menor así niega su culpa y complejiza innecesariamente, es decir, desgasta antijurídicamente. La situación genera un desgaste antijurídico y hace que el proceso se demore más y tenga más elementos, genere mayor desgaste y por ende la consecuencia en ese caso pues es mayor, más negativa, porque precisamente se basa en la culpa de la persona en relación, es decir, en la culpa de la persona en el caso correctivo en relación con la culpa a la vez en la que incurrió en el caso anterior donde existió el conflicto sobre ella comercial. Por eso es que se aumenta la consecuencia negativa de su situación, de su conducta, porque existen dos formas de culpa. No solo la culpa en la creación del conflicto en el caso inicial sobre ella comercial, sino a la vez la culpa en su actuación en el caso correctivo. La culpa en relación con su actuación, comportamiento en cuanto al caso correctivo. Por eso lo diligente es que entre todos los abogados se enfoquen en lo justo jurídicamente. Y por eso el abogado que no se basa en lo justo jurídicamente, sino en lo injusto, es decir, en lo inválido, en lo antijurídico, en lo culpable, pues es culpable, bien sea por negligencia, es decir, porque por un descuido no conozca o no aplique la libertad, por ende jurídica, y dentro de ello su límite. Entonces aquí se trata del abogado negligente o
porque tenga la intención precisamente de actuar fraudulentamente, es decir, incumpliendo con el derecho, desconociendo lo jurídico y por ende inaplicándolo, y por ende actuando con base en lo antijurídico intencionalmente, es decir, con dolo. Aquí se trata del abogado que actúa como culpable con dolo, como una persona culpable dolosamente, del abogado doloso, que es doloso, que actúa con dolo. Entonces se trata precisamente de la diligencia del abogado, es decir, de que el abogado actúe con base en lo jurídico, es decir, aplicando la libertad, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, conociendo y cumpliendo con el derecho, es decir, conociendo y ejerciendo la libertad en los asuntos jurídicos a su cargo, preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y hay que indicar que la naturaleza jurídica de la IA comercial es la de producto, la inteligencia artificial en general, no solo la comercial, sino en general la IA, la inteligencia artificial, es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre, a la medida del caso, según el caso, en el caso. Y por eso, a nivel de la inteligencia artificial comercial mercantil, se trata del producto basado en el ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces hay que descifrar la naturaleza jurídica del producto y propiamente la forma jurídica del producto para conocer el deber ser jurídico, cómo debe existir jurídicamente y lograr que exista así cuando el caso es preventivo. Y esto solo se logra cuando el todo del caso donde existe la IA comercial, donde va existiendo y propiamente existe la forma definitiva del producto de IA comercial, es válido porque la IA comercial válida solo existe cuando todo lo relacionado con ella es válido. Por eso se trata de que los elementos físicos tradicionales, es decir, en átomos, es decir, analógicos, existan válidamente y que los elementos electrónicos, es decir, de la computación basada en lo electrónico, basada en los impulsos electromagnéticos, exista válidamente. Por eso se trata en este caso, en cuanto a los elementos electrónicos, que las tecnologías, que el todo de las tecnologías de la información y la comunicación electrónicas, y dentro de ello las tecnologías de la información y la comunicación digitales, porque lo digital es una forma de lo electrónico, la forma más avanzada, más potente de lo electrónico, existan con armonía jurídica. Y así es como existe el caso válido, porque tanto los elementos en átomos como electrónicos, es decir, en bits, existen válidamente. Y por ende la IA comercial como consecuencia es válida. Por eso no se trata de enfocarse en la IA comercial por la IA comercial como una de las partes del caso, sino de lograr que el caso sea válido, que coincida con el deber ser jurídico y así como consecuencia la IA comercial es válida. Por eso se trata de conocer y aplicar lo jurídico y no de considerar que el régimen jurídico de la IA comercial, que la regulación de la IA comercial consiste en una norma o un conjunto de normas específicas sobre IA comercial o sobre IA en general y sobre IA comercial en particular, no. Se trata del todo del derecho, del todo de lo jurídico y de su forma de procedencia a la medida del caso y de atender esa forma de procedencia, la forma en la cual se deba cumplir con lo jurídico, es decir, de cumplir con el deber ser jurídico en el caso, de hacer que el caso coincida, que la forma del caso coincida con la forma del deber ser jurídico a la medida de él, correctiva o preventivamente, preventiva o correctivamente, y así preventivamente existe el caso válido y por ende la IA comercial válida y correctivamente se soluciona el conflicto sobre IA comercial. Entonces, eso es lo determinante, que el abogado sea diligente en los asuntos a su cargo sobre IA comercial y por eso solo es diligente si conoce y aplica la libertad, por ende la libertad jurídica, la libertad, que es la que existe cuando cada quien cumple con el derecho, a la medida, por ende del caso, por ende a la medida de cada quien. Por ende, a la medida de cómo vaya existiendo cada quien en el caso y propiamente a la medida de cómo exista cada quien en el caso, de forma total, a la medida, por ende, de cómo vaya existiendo y en definitiva, por ende, totalmente, definitivamente existe el caso y así existe el caso válido, preventivo, correctivo sobre IA comercial. Entonces se trata del caso válido y por ende sobre IA comercial y por ende del abogado efectivo, es decir, que viabiliza, que logra la solución jurídica, que es contundente, que logra que el caso sea válido en lo que depende de él y por ende quien aclara el deber ser jurídico del caso y quien aplica la parte de la solución que le corresponda, y por eso a la vez se trata de tener en cuenta la evolución jurídica, es decir, de tener claro que el derecho se basa precisamente en cómo deba existir el caso. Es decir, de tener claro que el derecho se basa precisamente en el deber ser jurídico y que la viabilidad del abogado se basa en lo que según el deber ser jurídico le corresponda a él, sea de su responsabilidad y por ende debe aplicar la parte de la solución jurídica que esté a su cargo. Y por eso, para que esto quede claro, el abogado va evolucionando entre más conozca
los elementos de la libertad y por ende más vaya logrando formas cada vez más simples, es decir, más óptimas, más efectivas, de ir aplicando la libertad. Es decir, entre más va logrando formas de detectar el problema jurídico, es decir, la forma en la cual el deber ser jurídico aplica en el caso, y más va logrando la solución jurídica, es decir, más va logrando formas óptimas de lograr la solución jurídica del caso, es decir, de lograr que el caso coincida con el deber ser jurídico, correctiva o preventivamente sobre IA comercial. Esa es la forma del deber ser jurídico en relación con la IA comercial y por eso es la forma en la cual debe existir el abogado. Esa es la forma de la diligencia en relación con el abogado. Y por eso el derecho evoluciona entre más se aclaren, cada vez que se aclaran, los elementos de la libertad. Y por ende, entre más se va aplicando de una forma cada vez más simple esa nueva claridad, cada nueva claridad que se va logrando sobre la libertad, sobre lo jurídico. Y por eso una nueva norma solo existe cuando se logra una nueva claridad sobre lo jurídico, sobre un elemento jurídico, es decir, sobre los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, es decir, sobre la forma de la libertad. Y por eso el derecho se basa en la pluralidad, en el pluralismo, pero en la pluralidad del pluralismo válido. No en cualquier forma de pluralismo, sino en el pluralismo válido, que es el que existe con base en lo jurídico. Entonces, claro, una cultura puede lograr aclarar algo en relación con la libertad jurídica, por ende jurídica, y eso es válido, es una forma de evolución del derecho, y a la vez esa cultura u otra cultura puede lograr una forma más simple frente a las formas preexistentes de aplicar esa claridad y propiamente de ejercer, de aplicar el todo de la libertad, de aplicar la libertad. Entonces ahí también existe una nueva evolución porque en el primer caso, en el primer ejemplo, en la primera situación, en el primer fenómeno, se da una evolución en cuanto a la teoría jurídica y en el segundo caso, como consecuencia, una evolución en cuanto a la práctica jurídica. En general, en cada caso se da una evolución jurídica, ¿cierto? Porque se da un ambiente de simplificación de lo jurídico, de simplificación del entendimiento, del conocimiento de lo jurídico y por ende de su aplicación. Entonces, el abogado evoluciona y por eso se trata del abogado diligente en los asuntos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y por eso, en cuanto a los casos preventivos, se trata del abogado diligente en el cumplimiento del derecho a nivel integral para que, así como indicaba, la IA comercial exista válidamente. Y por eso es que debe detectar el problema jurídico sobre IA comercial a nivel preventivo, es decir, la forma en la cual el deber ser jurídico aplica en el caso, es decir, la forma en la cual el caso debe existir jurídicamente para ser válido. Y la solución jurídica, es decir, la solución del problema jurídico consiste precisamente en lograr que el caso exista coincidiendo con ello, cumpliendo con ello, con el deber ser jurídico, es decir, con lo procedente jurídicamente, con lo permitido jurídicamente y por ende no con base en lo prohibido jurídicamente, no con base en lo antijurídico, no con base en lo culpable. Y precisamente la solución en definitiva es lograr que el caso exista con armonía jurídica, es decir, lograr que el caso atienda a ello, la forma en la cual procede, aplica, se debe cumplir, se debe aplicar el deber ser jurídico. Entonces, la solución del problema jurídico sobre IA comercial es lograr que la forma del caso coincida con el deber ser jurídico y dentro de ello lograr que cada uno de los hechos del caso y que el todo del caso, que el todo del hecho de la forma de la existencia del caso, existan con armonía jurídica, es decir, lograr que cada una de las partes y el todo del caso existan con validez jurídica. Y como indicaba, esto solo se da cuando cada una de las personas en el caso y propiamente cada uno de los seres humanos conocen la forma de la libertad en general y conocen específicamente, es decir, en concreto, cómo les aplica y por ende cómo deben aplicar, ejercer la libertad y cuando propiamente logran aplicar la libertad, logran aplicarla a la medida de su ser, por ende a la medida de su ser, por ende a la medida del caso, según cómo vaya existiendo su ser, su persona, y propiamente según cómo en definitiva exista su persona, según cómo vaya existiendo y en definitiva exista el caso. Y por eso, claro, el abogado tiene que tener, debe tener jurídicamente un conocimiento y un ejercicio jurídico profesional, pero a la vez los no profesionales en lo jurídico deben tener cultura jurídica, conocimiento jurídico y deben precisamente basarse en la teoría y práctica jurídicas como no profesionales según su perfil específico en el caso, según su forma jurídica en el caso. Es decir, según cómo existan los seres humanos y las organizaciones de los sectores público y privado en el caso,
y dentro de las organizaciones según cómo exista cada miembro interno y externo relacionado con la forma de la existencia de la respectiva organización. Por eso es que solo cuando cada uno de los seres humanos es diligente, es decir, conoce y aplica lo jurídico a la medida de su ser, existe la organización válida y dentro de ello, como una forma de organización, existe la empresa válida y en general existe el caso válido. Y por eso se trata del Estado de Derecho, es decir, del Estado basado en precisamente la cultura jurídica, es decir, en el conocimiento y aplicación de lo jurídico en cada relación jurídica existente en relación con él. Y propiamente se trata del mundo de derecho, es decir, del mundo que existe con base en el conocimiento y aplicación de lo jurídico, por ende a la medida de cada relación jurídica, porque como todo está conectado, solo es posible que exista validez jurídica cuando cada relación jurídica es válida. Y por eso la IA comercial, que involucra elementos nacionales, extranjeros e internacionales según el caso, es válida cuando cada relación jurídica es válida. Y por eso el todo de IA comercial válido existe cuando existe cultura jurídica. Entonces se trata de que cada caso a nivel preventivo sea válido sobre IA comercial y por eso la regla general que es que existe el caso válido, es decir, es lo preventivo y la excepción es lo correctivo, que se solucione un conflicto a nivel correctivo porque no se haya detectado y solucionado por ende válidamente, diligentemente a nivel preventivo. Y a la vez, por eso es que la regla general es que se cumpla con el derecho y la excepción es que se incumpla con el derecho, bien sea por negligencia, por un descuido, aunque no se tenga la intención de ello o por dolo. Y cuando se puede solucionar, cuando es diligente, válido posible jurídicamente. Es decir, cuando el deber ser jurídico es que se deba solucionar el conflicto, se debe solucionar a nivel preventivo. La excepción es que existe el caso correctivo. Entonces, así es como existe armonía jurídica y por eso, como nos damos cuenta, lo clave es que exista conocimiento, entendimiento de lo jurídico y su aplicación. Y el abogado por eso debe ser profesional en ello y por eso debe ser un facilitador del conocimiento, del entendimiento y de la aplicación de lo jurídico y por ende debe actuar con base en una metodología, es decir, una forma, por ende organizada, por ende clara, por ende simple, de entendimiento, es decir, de presentación de lo jurídico, es decir, de cada una de las partes, es decir, de cada uno de los elementos de la libertad y es quien debe aclarar dentro de ello cómo aplican esos elementos y propiamente cómo aplica la libertad, cómo se debe ejercer la libertad por parte de cada quien en cada caso, y es quien debe, en lo que dependa de él, como indiqué previamente, lograr aplicar la solución, atender el deber ser jurídico en la práctica, en lo que esté a su cargo. Entonces, ¿es posible el caso válido jurídicamente sobre IA comercial? Sí. Por ende, ¿es posible válida la IA comercial? Sí. Y propiamente es el deber ser jurídico, que existe el caso válido, es decir, que se cumpla con el derecho y por ende que exista la IA comercial válida. Ese es el deber ser jurídico y por ende se puede lograr a la medida de cada quien. Entonces no se trata de que cada quien sea profesional de lo jurídico y que todos sean abogados, sino de que a la medida de cada quien sea diligente y como queda claro, en lo que depende del abogado es determinante que sea profesional, que tenga un conocimiento y un ejercicio por ende práctico jurídico profesional y así logra validez jurídica en el caso preventivo sobre IA comercial en lo que esté a su cargo y como debe lograr que el caso exista válidamente en lo que le corresponda jurídicamente, debe precisamente de una manera efectiva aclararle a los demás vinculados con su abogacía cómo deben aplicar ello y debe dar el soporte que sea válido para que si tienen una inquietud, una duda, la aclaren y se viabilice y logren aplicar la libertad a la medida de lo que les corresponda. Por eso es que la autorregulación válida no consiste solo en documentos, en buenas prácticas, en documentos donde se indique el deber ser jurídico, sino de lograr formas que en la práctica el deber ser jurídico sea realidad en los hechos. Y por supuesto los documentos en lo válido pues son necesarios, pero no es suficiente con ello. Vamos a hacer aquí una pausa. Les he enviado a su cuenta de correo electrónico el link de la segunda sesión y vamos a iniciar de inmediato la segunda sesión. Muchas gracias. Un fraternal saludo. Nos vemos en la próxima sesión.